Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy, a este Zoom especial que estamos haciendo, hablando de leyes de crecimiento y hablando de muchas cosas que por estos días nos afectan. También estamos en vivo por nuestro canal de Facebook, Tu Mentor. Vamos a esperar que se conecten algunas personas, a ver cómo estamos uniéndonos aquí al grupo. Bien, bien, gracias. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, me confirman si me están escuchando con un 1. Me están confirmando si me están escuchando. Por favor, acá en el chat. A la gente del Zoom, les agradezco. Gracias. Bienvenida Carol. Bienvenido Julián. Bienvenida Aide, Carmen Lucía. Bien, bien, gracias. Excelente. Y vamos a comenzar entonces a entrar en materia con esta transmisión que quise hacer en el día de hoy. Y estamos hablando de algo bien importante y sobre todo en estas circunstancias. Estamos hablando de las leyes indispensables del crecimiento y en especial para el crecimiento para líderes. Y yo pienso que de alguna manera todos somos líderes y todos tenemos la responsabilidad de liderar sobre un espacio, sobre nuestra propia vida en primer lugar, obviamente, y tenemos la posibilidad de liderar en familia, en muchos escenarios. Y hay escenarios en particular que en este momento de la historia se complican. En este momento de la historia, pues vemos y tenemos la tendencia, con justa razón, de ver que la situación está un poco difícil. Nos llenamos de muchos miedos, de cosas que pueden suceder, que no han sucedido, pero nos imaginamos que pueden suceder. Y esa sensación de estar atrapados en algo así como bien extraño, ¿no? Creo que ninguno de nosotros, los que está aquí presentes hoy, ha tenido la posibilidad de vivir, afortunadamente no la tuvimos antes de vivir una situación parecida a esta. Y pienso que esta situación un poco va a ser algo así como un cambio bien interesante para la vida de muchas personas, para la vida de todos. Creo que en mi modo de ver, y lo escribí en estos días en un artículo que publiqué, que este cambio va a ser importante. Este es un cambio, a mi modo de ver, irreversible. Sí, como no, vamos a regresar un poquito en algún tiempo, que no sabemos cuánto es, vamos a regresar un poquito a nuestra forma, a nuestro estilo de vida, pero no será distinto, no, nunca más será igual. Nunca más será igual. Creo que es un tema ya de liderazgo adaptativo. En el artículo les decía que hace tiempo, la que fue una de mis primeras mentores y coach, Ivonne Hidalgo, decía que el liderazgo es un proceso de adaptación, que el liderazgo es adaptativo, y entonces daba un ejemplo de la adaptación más conocida por todos, que es cómo se adaptó o cómo se adaptaba a lo largo de la historia, cómo se extinguió el dinosaurio, que era el más fuerte, que era el más grande, y por qué ese animalito tan desagradable y tan chiquito que nos molesta tanto, como la cucaracha, ha sobrevivido a todas las cosas, ¿no? Entonces la cucaracha simplemente se adaptó, tuvo la capacidad de adaptarse a los cambios, de adaptarse a esta situación que estamos viviendo, y creo que la única forma de nosotros sobrevivir a esto es entender el proceso de adaptación, entender que en este momento nosotros lo que estamos es teniendo la oportunidad de comprender que es un proceso adaptativo lo que nosotros vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver una serie de cambios en el actuar humano, en muchísimas cosas, y nosotros podemos tener dos opciones: o nos llenamos de miedo, o entendemos que el proceso es para llenarnos de valor y enfrentar esta situación y cambiar y adaptarnos. Yo no sé si yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes han experimentado cambios en su vida. La mayoría de ustedes y la mayoría de todos nosotros hemos experimentado cambios. La mayoría de nosotros hemos tenido situaciones difíciles, la mayoría de nosotros hemos tenido situaciones desagradables, y nos ha tocado adaptarnos. Si nos vamos a adaptar en la vida, siempre nos va a tocar ir, o nos adaptamos voluntariamente o nos adaptamos a la fuerza, pero nos va a tocar adaptarnos. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes es una persona única, es una persona muy especial, pero somos personas que cada uno vamos a ver el cambio de una manera distinta.
y cada una va a ver la vida de una manera distinta porque es normal, cada quien creció en una situación distinta, en un ambiente distinto. Aquí está mi amiga Carol, que está en Honduras, hay gente que está en Costa Rica, pero todos crecimos en familias distintas, en ciudades, incluso en la misma familia hay situaciones distintas en las que cada quien creció. Pero nosotros, lo que sí es definitivo es que nosotros como personas tenemos que tomar una opción, un camino para mejorar y para crecer como personas, para nosotros adaptarnos a lo que va a ser este tiempo de cambio, este tiempo que siempre va a ser así. Nuestra obligación como humanos, como seres que somos responsables de nuestro propio destino, es crecer, estar en un crecimiento bien importante en la vida, y es el ciclo que vamos a empezar a hablar un poco en estos días, de qué es el crecimiento y qué es el crecimiento personal. Mire, cuando usted busca crecimiento personal en Google, le aparecen aproximadamente 50 millones de búsquedas. Es impresionante. Entonces son demasiados los aspectos y es mucho el interés de las personas en este tema de crecimiento personal. Pero hoy quiero, iniciando este ciclo, quiero hablar de dos leyes que son indispensables para entender cómo es este tema de crecimiento personal. Y dos leyes porque son las que van a marcar la importancia para cada uno de nosotros de lo que es, de lo que significa el crecimiento personal. El crecimiento es algo que tiene que ser, es intencional, y lo vamos a ver en estos días, que el crecimiento es intencional. No hay algo así como que tú creces como persona quedándote acostado en la misma cama y solamente el tiempo y la experiencia te hacen crecer. El tiempo y la experiencia te hacen entender algunas cosas, pero no te hacen crecer si no tienes la voluntad de crecer. Y de ahí hay un factor bien importante que es el que marca todo este tema de crecimiento personal, y lo destaca John Maxwell, que es un autor que es reconocido como la máxima autoridad mundial a nivel en temas de liderazgo. Y John Maxwell escribe este libro, y es autor de más de 100 libros, y escribe este libro sobre las 100 leyes indispensables del crecimiento. Y en el día de hoy vamos a hablar en particular de dos de esas leyes. Vamos a hablar de la ley del dolor y vamos a hablar de la ley de la banda elástica. Es importante entender que son leyes que marcan la necesidad de crecer, y el sentido de esta conversación de hoy es que todos logremos despertar la conciencia que este cambio que estamos viviendo es un cambio que nos obliga a entender que tenemos que crecer. Y es que en este momento, de alguna manera, nosotros estamos viviendo el dolor, estamos viviendo un dolor. Y ese dolor es obligatorio para crecer. Nosotros, cuando hablamos de la ley del dolor, hablamos de que hay muchas circunstancias en la vida en las que sentimos un dolor, y estoy seguro que a nadie le gusta el dolor. Según Tony Robbins, dice, nosotros los humanos tenemos dos posiciones frente a la vida, que es o buscar el gozo o disminuir el dolor. Pero primero que todo, antes que todo, es disminuir el dolor. Y en este momento de la historia, del mundo, de todo este tema del coronavirus, de todo esto que nos está rodeando, nosotros estamos viviendo un dolor. Estamos viviendo un dolor porque sí, estamos en casa, estamos abastecidos, pero estamos viviendo un dolor. No tenemos la libertad de movernos, no tenemos muchas cosas que teníamos, no podemos ir, no podemos visitar a la familia, no podemos visitar a los amigos, no podemos ir al cine. Hay muchos escenarios que nos generan un dolor, y sobre todo que tenemos un dolor que es el más fuerte de todo, que es el dolor de la incertidumbre. Tenemos la incertidumbre por delante de lo que va a suceder en nuestras vidas en los próximos meses. Y llegamos y hablamos y no sabemos cómo manejar estos momentos de dolor, porque estamos escuchando personas y escuchando opiniones y escuchando los líderes políticos, y de alguna manera te están diciendo, bueno, mira, este proceso que estás viviendo va a durar meses, va a durar 5 meses, 4 meses, y entonces inmediatamente, y creo que es bien humano, todos sacamos la cuenta, ¿no? O sea, si
puedo perder mi empleo, contamos con tantos ahorros, esos ahorros nos alcanzan para 2 o 3 mercados para comprar así, estás independiente y no puedes vender, no puedes salir, no puedes entregar mercancía, no puedes hacer lo otro, perdiste tu contrato, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y entonces hay un pensamiento con el cual se inicia este capítulo que dice: el buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Es de John MacDonald. Lo repito: el buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. O la buena gestión de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Y eso es lo que nosotros estamos obligados a hacer en esta circunstancia de la vida. Nosotros estamos obligados a manejar y a entender, a darle un buen manejo a lo que está pasando, a entender cómo debemos responder ante esta mala experiencia, ante todo esto que se nos avecina. ¿Cómo vamos a responder ahí? La posibilidad de conseguir oportunidades o la oportunidad de seguirnos, quedarnos revolcándonos en el dolor de eso posible. Este mismo autor también dice: cada problema presenta a la persona a sí misma. Cada vez que tienes un desafío, la vida te desafía. Cada vez que tienes un desafío, la vida te reta a que te encuentres contigo mismo, a que empieces a ver quién eres de verdad y cómo actúas de verdad. Y cómo actúas de verdad en momentos como este. Cómo vas a actuar de verdad ante una situación, porque es una experiencia dolorosa. Es una experiencia dolorosa. Indudablemente que yo le preguntaría, estoy seguro que le pregunto al 100% de todas las personas que puedo conocer que están viendo, que van a ver esto, si les gusta esta situación que están viviendo. Indudablemente que no les gusta, no es agradable, no es una situación que queramos decir: oye, qué agradable vivirla. No, es una situación que nos detuvo en seco, que nos cambió la vida de la noche a la mañana. Un día estabas viendo televisión y estabas en tu actividad y estabas haciendo cosas, y de repente te dijeron: no puedes salir más, una sola persona de tu casa puede salir a hacer mercado, ya estás aprendiendo que tienes que lavarte las manos, tienes que hacer muchas cosas, pero tienes sobre todo ese dolor. Tienes un dolor que para ti es inmenso, ese dolor, para ti es inmenso porque no sabes, estás en la incertidumbre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender que el crecimiento parte desde el dolor. Cuando el dolor es bien entendido, porque nosotros podemos hacer dos cosas: o escondemos la cabeza como la avestruz y esperamos que nos coma el león que está suelto en la selva, que nos coma, o nosotros sacamos la cabeza y corremos y hacemos lo que tenemos que hacer. Hay una historia bien interesante que narra John Maxwell, que es la historia de Cheryl McGuinness. Cheryl McGuinness es una señora que estaba un fin de semana en su casa, un día de semana en su casa, y el esposo era piloto, y el esposo sale a trabajar en la mañana como todos los días, salía a volar, piloto de American Airlines, y dice que de repente, como a las 10, 11 de la mañana, muchas personas la empiezan a llamar: pues tu esposo se fue a trabajar, tu esposo se fue. Ella empieza a sospechar que algo bien grave está sucediendo, y a las 2 horas llega el personal de American Airlines a su casa. Su esposo fue el copiloto del primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas. Entonces, imagínense ustedes la situación de esa mujer casada con el piloto. El piloto recién a las 6 de la mañana se había ido de su casa, feliz, sano, entero, a ser piloto de un avión, el sueño de su vida, el piloto, una familia en crecimiento, 2 niños pequeños, cuando le informan a ella que el avión fue secuestrado y que fue estrellado. Entonces, imagínense ustedes ese momento de dolor, lo que pudo haber sido todo eso, lo que significó para ella, para la vida de ella, y sobre todo una cosa tan notoria, tan dolorosa, tan escandalosa, es saber que él sintió la amenaza en el momento que entraron los terroristas, todo ese momento, vivir todas esas cosas. Y entonces ella hace un razonamiento que es el primero que me llamó la atención. Dice: por injusto, irrazonable e imposible que parezca,
seguimos teniendo trabajo que hacer después que se produce la tragedia. Y así es. Y lo puedo poner en términos para este momento. Por injusto, irrazonable e imposible que parezca, seguimos teniendo trabajo que hacer después de esta cuarentena y durante esta cuarentena. Tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos muchas cosas en que adaptarnos. Seguimos teniendo papeles que cumplir, seguimos teniendo responsabilidades que cumplir. Tenemos responsabilidades hacia la familia, hacia los demás, hacia los compromisos que tenemos. Entonces, la vida puede ser que te dé una pausita, que nos dé una pausita chiquita, una pausita pequeña de 2, 3 días, una semana, 2 semanas mientras manejamos nuestro presupuesto, pero no nos podemos detener. No nos podemos detener, tenemos que asumir y entender, y el que va a ganar, y el que va a ganar tienes que ser tú. Pero vas a ser tú en la medida que entiendas que estás en un proceso de adaptación, que tienes que cambiar, que tienes que adaptarte. Dicen que esta señora confiesa, Cherry, que en medio de todo su dolor, cuando llega al funeral de su marido, pues le toca decir unas palabras de agradecimiento y algo de eso. Y le tocó, pues, ocuparse de sus hijos y seguir para adelante y entender que ahora era responsable de su destino, de su hogar, y que tiene ahora una cantidad de dificultades que cumplir, y ahora como viuda. Y entonces ella, pero la gente empieza a notar que ella se empieza a desenvolver de una manera distinta, y que la gente, las palabras que ella pronunció le gustaron, y empieza un proceso de ver en medio de todas aquellas cosas malas, ver que su testimonio, que su manera de afrontar aquel momento puede ser de gran inspiración para muchísimas personas. Y entonces es cuando ella entiende ese proceso, y entonces ella empieza a desarrollar habilidades como oradora, empieza a desarrollar habilidades como escritora, y entonces toda esta revés, toda esta circunstancia que la llevó a sumirse en ese dolor, ella empieza a preguntarse cómo puede el testimonio de ella beneficiar a otras viudas, a otras personas que están con falta de fe en Dios, muchas cosas. Entonces todo eso ella lo convierte en una ventaja y empieza a crecer y empieza a desarrollar habilidades para hablar en público. Hoy en día es una conferencista reconocidísima en los Estados Unidos. La señora se volvió a casar, ha escrito libros. Y una vez, cuando se cumplieron 10 años de la tragedia, le preguntaron que qué fue, cómo recuerda ella ese día. Y ella dice, es un día terrible, que creo que no lo podré olvidar nunca. Pero de las cenizas del 11 de septiembre, entre los escombros de aquel día, puedo salir para decir que soy más fuerte hoy que hace 10 años. Y de eso se trata un poco todo este tema de la ley del dolor. Entender que todos tenemos que superar momentos de dolor. La vida está llena de altibajos, la vida no es como nosotros quisiéramos que fuera. Nosotros podemos intervenir en muchísimas cosas de la vida, y dígame usted, cuando nosotros estábamos celebrando la llegada del 2020, el 1 de enero, con la euforia, y esta década es mi década, y esta es la alegría que vamos a recibir, y vamos a ser grandes, la época de los sueños, y hay cosas que no están bajo nuestro control. Y ya se vio 3 meses, no han pasado ni 3 meses del año, y cambió toda la historia del año, todas las perspectivas económicas de la empresa, de los negocios, de tu vida personal. Todo cambió de la noche a la mañana. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ir bien cuando las cosas van mal. Tenemos que entender que en este momento de la vida la diferencia la hacemos nosotros. Hay cosas allá afuera que nosotros no podemos controlar. La cuarentena no la podemos controlar. La forma como el germen está difundiéndose en el mundo no la podemos controlar, pero nosotros sí podemos controlar lo que sentimos. Nosotros sí podemos controlar nuestro enfoque hacia el futuro. Nosotros podemos hacer cosas a nuestro alcance. Y entonces empezamos también a hacer como ciertos juicios y decir, pero bueno, ¿por qué si yo soy una persona buena? ¿Por qué Dios? Y empezamos a cuestionarnos, y no resulta que es así. El mundo no te va a tratar distinto porque tú seas una persona distinta. Tú eres una buena persona, y este tema va a afectar a buenos y a malas personas a la vez. El tema es, y repito, y es el mensaje más importante que quiero que quede grabado, es que tú tienes que adaptarte, tienes que crecer, y tienes que tomar este espacio, estos días, estas semanas,
para pensar dos cosas: estratégicamente en qué vas a hacer, estratégicamente en qué debes cambiar, estratégicamente en una serie de cosas, pero también debes pensar internamente. Como tú eras hasta el día que empezó esto, hasta el viernes, como tú eras, funcionó para tu vida de aquella manera, y a lo mejor funcionó bien o funcionó mal, no lo sé, pero es como tú eras. Pero a partir de este momento ya tienes que empezar a tomar conciencia que tienes que ser otra persona, que tienes que empezar a ver la vida distinto, que tienes que empezar a considerar, a tomar en serio tu crecimiento personal. ¿Cómo vas a adaptarte a todos estos cambios que se están viniendo? A cambios que a nadie le gustan. A nadie le gusta salir de su zona de confort, a nadie le gusta salirse de lo que está haciendo, pero ya está aquí. Es una realidad. Y estás en medio de una mala experiencia. Normalmente, y es lógico que a todos nos duela estar en esta mala experiencia. Sin embargo, vamos a tener que salir de esto, vamos a tener que adaptarnos a salir de esto, y esto será, como muchas cosas de la vida, una anécdota que contar a la vuelta de 2, 3 años, 4, 5 meses. Estaremos contando esto como una anécdota, y esto tendrá que convertirse en una experiencia positiva. De la mala situación, de lo malo que tenga esto, van a salir muchas cosas positivas y muchas cosas que nos van a enseñar a entender y a ver las cosas de una manera distinta. Entonces es bien interesante saber también que esto lo vas a tener en tu archivo. Esta situación que tú tienes ahorita, la situación que tus hijos están viviendo ahorita, si tienes hijos pequeños, esta situación se les va a quedar grabada para toda la vida. Se les va a quedar grabada, se les va a quedar instalada ahí. Y lo que tú transmitas en este momento es vital para ellos. Va a ser lo que a ellos les va a cambiar su forma de ver la vida, cómo te vieron actuar en este momento. Si en este momento tus hijos que te están viendo, que están ahí contigo en la casa, ven tu angustia y tu desesperación, que posiblemente sea hasta cierto modo inevitable, pues van a quedar con esa imagen, pero también pueden ver otra cosa, también pueden ver que tú en este momento estás creciendo, que tú en este momento estás con otra actitud, y que los resultados que vas a empezar a tener van a empezar a cambiar a raíz de esto. Y entonces puede ser que sea el momento para que tus hijos entiendan que la historia está cambiando a partir de este momento. Porque todos tenemos malas experiencias, el dolor en la vida de todos va a ser inevitable siempre, pero tenemos que aprender de eso. Y el dolor genera una cantidad de sensaciones que nos quedan cuando lo sentimos, ¿no? A nosotros nos queda el dolor de la incompetencia. El dolor de la incompetencia, si nosotros, de esto que estamos viviendo, nosotros no sacamos una habilidad, no sacamos esto, y nosotros a la vuelta de 3 o 4 meses vamos a ver que el mundo evoluciona, que muchas personas han evolucionado, que muchas personas crecieron, y tú dentro de 3 o 4 meses no hiciste nada, vas a sentir el dolor de la incompetencia. Vas a decirte, debí darme cuenta que esto venía. Cuando escuché, cuando leí, cuando aprendí, esto venía, esto iba a cambiar, sabía que este tema iba a durar mucho y no hice nada, no me adapté, no aprendí. Entonces vas a sentir el dolor de la incompetencia. Vas a sentir el dolor de la incompetencia. Entonces la recomendación en este momento es que no vivas ese dolor, que este dolor lo puedes, ya estás viviendo este dolor en este momento de la historia de la vida, pero es el momento también de entender que puedes tomar acciones para hacerte competente ante lo que está pasando. Estamos todos viviendo un dolor de la pérdida financiera, claro que sí. Y el dolor de la pérdida financiera, ahorita no podemos hacer nada. Si pudieras volver atrás, ¿a qué? A ponerte en un momento de tu historia donde has podido tomar una opción y no la tomaste, donde has podido dejar de hacer a lo mejor una mala inversión y la hiciste. Entonces, todo ese dolor lo tienes ahorita, y ese dolor también forma parte de lo que tienes que aprovechar, que sacar partido a favor tuyo. El dolor de no ser el número uno, yo creo que en este momento no se refiere mucho a eso. El dolor del cambio, cuando tú ves que las cosas están cambiando así y quisieras decirle a los que toman decisiones, óigame, es que yo quisiera que sí, que todos se quedaran encerrados
pero menos yo los que trabajan conmigo, ¿qué están haciendo? No me están escuchando a mí, yo tengo mis necesidades, yo no quiero que esto cambie. Y así hay muchos dolores, el dolor del conflicto, el dolor de muchas cosas, el dolor de no cuidarte, el dolor de las malas decisiones. Hay muchos dolores que has vivido a lo largo de tu vida, muchos dolores que has tenido a lo largo de tu historia que tienen que haberte forzado a cambiar, que tienes que, nos da mucha, digamos, pereza, o nos sentimos mucho malestar cuando nosotros recordamos el dolor, pero si nosotros, el dolor que tenemos es para vivirlo. Este dolor que nosotros es como el duelo. Siempre escuchamos que el duelo hay que vivirlo. Sí, esto que nosotros estamos viviendo, y creo que es una justa comparación, es un duelo. Es un duelo con un estilo de vida que traíamos fabuloso, de una forma las cosas que nos gustaba, que nos sentíamos cómodos, y de repente se frenó, y de repente cambió, y de repente las cosas cambian, y las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Y ahorita tenemos la elección, o nos amargamos o aprendemos. Entonces, ¿cómo convertir esto en una ganancia? Pues bien, en este momento es la hora donde nosotros debemos cambiar la actitud, tener una actitud positiva en la vida, abrazar el dolor de todas estas malas experiencias y de esta mala experiencia en particular. Pues ya tenemos ese dolor, ya sabemos que las cosas están así, ya sabemos que no van a cambiar. Así tú sueñes, y lo digo porque yo lo veo, yo a veces soy muy poco amante de la televisión y estos días la situación me ha hecho verla. Y entonces cuando viene que va a hablar el político, el presidente, que va a hablar, yo espero que salga sonriendo y diga, pues quiero decirles que ya la situación está controlada y que a partir de mañana todo va a ser normal. Y no, en el fondo, y estoy seguro que no va a ser así tan rápido, pero es lo que yo quisiera ver, y no va a ser así. Por ahora no va a ser así. Por ahora tengo que sacar el valor de esto que está pasando y empezar a hacer los cambios que me corresponden. Escoger una postura positiva ante la vida. La vida no es de la manera que se supone que debe ser, es de la manera que es. El modo que usted la maneja es lo que marca la diferencia. Eso lo dijo Virginia Satir, terapista familiar. Entonces, de eso que nosotros estamos haciendo, tenemos que sacar preguntas interesantes. ¿Cómo vamos a lidiar con este dolor? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Vamos a evitar esto que es inevitable? ¿Lo aguantamos? ¿O nosotros tomamos la decisión de abrazar, de asumir esto que pasa y de nosotros avanzar y dar un paso al frente y cambiar las cosas y entender que allá afuera y aquí afuera hay mucha gente hablando por estos medios, porque ya cuando nosotros estamos en un medio como este estamos ante el mundo, entonces hay personas que nos pueden aportar muchas cosas, hay cambios que nosotros podemos entender que podemos hacer, y nosotros por encima de todas las cosas tenemos que entender que el crecimiento personal es la base sobre la cual nosotros tenemos que construir lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Nosotros tenemos que empezar a construir partiendo de otra ley bien interesante, que es la que se llama la ley de la banda elástica. Esta es otra ley del crecimiento. Hablábamos primero de la ley del dolor, ahora vamos a hablar de la ley de la banda elástica. Y estas dos leyes son importantes porque son las dos leyes que como que abren la conciencia hacia lo que nosotros tenemos que hacer. El crecimiento se detiene cuando pierdes la tensión entre donde estás y donde podrías estar. Se refiere John Maxwell al caso de las ligas, de las bandas elásticas, las bandas de goma. Las bandas de goma son útiles cuando se estiran. O sea, tú tienes una banda de goma y la tienes en tu escritorio sin hacer ninguna tensión, no es nada. Es una bandita de caucho. Cuando la estiras, cuando ella se pone incómoda y se estira, tú te das cuenta que ella puede llegar hasta donde pueda llegar dando el máximo. Y en este momento, la invitación que estamos haciendo cuando le estamos aprendiendo este tema es entender que este es el momento donde nosotros tenemos que estirar. Ahorita. En este momento tenemos que salirnos de la zona cómoda. En este momento, de alguna manera, estamos en una zona cómoda. Estamos en la casa, tranquilos, el internet, el celular, el Twitter, el Facebook. La otra cosa, estamos en una zona cómoda porque está muy nueva. Tiene un día, 2 días, 3 días, estamos así y estamos muy nuevos todavía en esto. Pero esta zona cómoda va a empezar a ser incómoda.
Esta zona cómoda va a empezar a ser incómoda. Esta zona cómoda va a empezar a tener desafíos económicos, va a empezar a tener desafíos de aburrimiento, va a empezar a tener desafíos hasta de convivencia en la casa. Una cosa que estás acostumbrado, que tu esposo sale, que tu mujer sale, que los hijos se van para el colegio, que estás, todo este cambio al seguir de los días se va a hacer cada vez más intenso. Y entonces en ese momento es donde tienes que empezar a comportarte como una banda elástica. Y el crecimiento personal obliga a eso, a que vayas a hacer, a que te vayas y te comportes como una banda elástica. Solo una persona mediocre está siempre al máximo. Una persona mediocre es la persona que se conforma con lo que es y con lo que tiene y no quiere más. En este momento, ni siquiera la persona mediocre se puede quedar ahí donde está. Ni siquiera una persona mediocre puede darse el lujo de quedarse en esa zona donde está, porque necesariamente esta situación está cambiando. Esta situación está nos está obligando a nosotros a crecer, a dar un paso, a pegar un salto, a ser incondicionalmente distinto e incondicionalmente permear a que el cambio llegue a nosotros. En este momento nosotros estamos y tenemos que entender los beneficios de la atención. ¿Qué son los beneficios de la atención? Pues pocas personas quieren ser estiradas. Nosotros no nos interesaba mucho ser estiradas. Posiblemente estamos siempre cómodos y lo único que va a hacer el cambio en la vida es que nos estiremos. En este momento es importante sentir que nos estiramos, que damos un paso más allá, que damos un esfuerzo, que damos una milla más, un paso más, la milla extra, el paso extra, como quiera que le dices, que le podamos llegar. Es decir, nosotros tenemos que entender que en este momento somos nosotros las que voluntariamente tenemos que estirarnos, las que voluntariamente queremos dar ese paso extra para llegar más allá, para avanzar en medio de este cambio. Evite conformarse con el status quo, evite conformarse con lo corriente, con lo de siempre, con lo que siempre has vivido, con lo que, voy a esperar. Mucha gente que veo por ahí en las redes sociales, no, voy a esperar a que el gobierno diga cuánto va a dar para tal proyecto, que diga cómo va a hacer tal cosa. Sí, cómo no, y que estoy seguro que el gobierno tomará las medidas que hay que tomar, pero van a ser medidas de subsistencia mínima y para un sector que a lo mejor tú no estás ahí. Entonces no esperes a conformarte con eso, no esperes a que eso te cambie tu vida. Tienes que dar un paso más allá, tienes que estirarte, tenemos que estirarnos, dar un paso al frente, avanzar, salir del promedio, salir del común, desde ya. Este es un momento en que la innovación no es algo así tan complejo como que lo hacen solamente las grandes empresas, no. Innovar pasa por nosotros mismos, por reinventarnos nosotros mismos. Innovación es cualquier forma distinta de hacer algo que se hacía de una manera, y nosotros en este momento estamos en la obligación de crecer como personas, de crecer en muchos aspectos de nuestra vida para ser innovadores, para salir de la mediocridad, de la insignificancia, para no esperar a que nos llegue el salvavidas de alguien y nos diga cómo hacer las cosas, y nosotros ponernos proactivos, crecer y estar dispuestos hasta a dar ese paso al frente que siempre requerirá un cambio. Estamos en momentos de cambios, señores. Estamos en momentos en que todo en la vida va a cambiar. Yo estoy seguro que esto va a traer una gran cantidad de cambios beneficiosos. Esto va a traer un cambio que le tenemos miedo, siempre le tenemos miedo al cambio, pero nosotros estamos en un momento en que el cambio del mundo va a ser interesante, vamos a tener que adoptarlo. Pienso que hoy en día la tecnología la vamos a tener que ver con ojos distintos. Esto ya lo hemos visto, y esto no es solamente para ver Netflix y para ver Facebook. Esto tiene un interés más útil en la historia del hombre. Esto, lo que va a pasar ahorita, va a ser interesantísimo y nos va a hacer cambiar muchas cosas en la forma de hacer y de ver las cosas. El estiramiento lo separa de lo demás, porque en el momento en que tú te estiras, en el momento en que creces, vas a estar un paso al frente, vas a estar un paso avanzado frente a los demás, frente a ese grupo de personas que viene ahí, que te está esperando, está viendo cómo tú te estiras, cómo te creces y cómo cambias y cómo te adaptas a todo lo que está pasando.
El estiramiento puede entonces convertirse en un estilo de vida. A partir de este momento puede ser que entiendas el poder del estiramiento y el poder del estiramiento se convierte en tu estilo de vida y siempre después que pase esta situación, siempre vas a poder estar en capacidad de estirarte, de crecer, de cambiar. Miren, es increíble. Las encuestas dicen que el 70% de las personas están cansadas de su jefe, están cansadas de su trabajo, están cansadas de la rutina, pero están ahí, no se quieren estirar. Cuando una persona toma el paso de salir de ser un empleado convencional cumpliendo un horario a independizarse, a tomar decisiones por su cuenta, a emprender, a hacer ciertas cosas, está saliendo de una zona cómoda y se atrevió a estirarse, pero la mayoría de las personas no se han atrevido a estirarse. Y ahora lo que está sucediendo es que el estiramiento va a ser obligatorio. El obligamiento viene, la obligación de estirarse es por fuerza, es porque las condiciones así lo exigen. Y entonces eso te va a hacer importante, te va a hacer distinto, te va a hacer que entiendes precisamente de qué se trata todo esto. Entonces ya un poco para cerrar el tema hoy, 2 puntos importantes. Hay una ley del dolor y estamos viviendo un proceso de dolor y la actitud con la que nosotros tomemos ese dolor y la actitud con la que nosotros saquemos provechos, aprendamos y tomemos la lección de ese dolor va a ser bien importante. Y después que nosotros tengamos la decisión de avanzar, después de entender que el proceso, que todo el dolor lo que trae es una gran lección para ti, pues de ahí en adelante lo que viene es dar un paso y entender que tenemos que estirarnos, que la única forma de crecer es que demos un estiramiento, que aprendamos, que entendamos la necesidad de aprender otras habilidades, de entender que tenemos que cambiar la forma de ver el mundo para que las cosas cambien de forma y para que tu historia, la de tus hijos, la de todo el legado que tú quieres dejar, cambie. Es necesario que empieces a vivir todos los procesos que incluyen las leyes del crecimiento personal. Con este mensaje quiero entonces agradecerte tu presencia en la tarde de hoy y vamos a estar en contacto estos días que vamos a seguir hablando de estas leyes de crecimiento y de la importancia en la historia de nuestras familias, en la historia de nuestra vida y en la historia del mundo que vamos a construir seguramente a partir de este desafío, un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias.